¿Qué tal, Viviana? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, estamos iniciando esta edición especial de Todas las Voces. Cada día, al levantarnos, la única certeza que tenemos es que estamos vivos. De ahí para adelante lo que reina es la incertidumbre. Una incertidumbre que podemos ir modulando, digamos. Sabemos que se supone que vamos a desayunar, que vamos a trabajar, qué ropa nos vamos a poner. En el medio, entre la casa y el trabajo, puede haber un accidente. Esa variable es totalmente imprevista, de hecho puede llegar a ser un accidente. Pero la pandemia, como nunca, nos puso ante este dilema cada mañana. ¿Qué hacer o qué no hacer? Y eso va para cada uno de nosotros individualmente, va también como sociedad, del primero al último, del primer ciudadano, que es en este caso el presidente de la República, al poblador más humilde de la zona más recóndita del país. Por más que aquello también de que Naides es más que Naides impera, por suerte, en este país, hay responsabilidades diferentes. Una cosa es lo que decía el presidente en sus acciones individuales y también colectivas, y otra es la que pueda llegar a decidir un hombre en el medio del campo que mucho riesgo no tiene. Pero lo cierto es que un poco en esa línea va este planteo de nuestro sondeo de hoy. Así es, tenemos un sondeo para compartir con ustedes, lo tienen ahí en imágenes. Llevamos un año conviviendo con el coronavirus. ¿Has cumplido con las medidas de prevención necesarias como el uso de barbijo o la distancia social para evitar el contagio de COVID-19? Y ahí están las opciones. Siempre, casi siempre, me he descuidado o nunca. Vamos a ver cuál es el resultado de eso. Y es importante cumplir, ¿no? De hecho, hoy hablaba el coordinador del GACH, Rafael Radi, y decía, bueno, con las medidas que tenemos ahora sobre la mesa, parece que no es suficiente para bajar los casos, ¿no? Uruguay hoy está en primer lugar en el mundo en el contagio cada 100.000 habitantes. Hay un dato de última hora, Viviana, además, lo aportó Juan Pablo da Costa aquí en Telenoche. Mañana habrá una reunión del presidente de la República con las autoridades sanitarias. En principio, uno debería suponer que tal vez de esa reunión surjan algunos movimientos de perillas. Puede ser, está planteado. Tenemos entendido que en las próximas horas, por lo menos de forma inminente, no habría nuevas medidas, pero sin duda que será una reunión relevante. Más teniendo en cuenta lo que ocurrió hoy en el departamento de Río Negro, en Fray Bentos, donde estuvieron las principales autoridades sanitarias, también ha pedido el presidente de la República. Bueno, vamos a recibir a nuestros invitados de esta noche, el senador Sergio Botana del Partido Nacional, el senador Alejandro Pacha Sánchez del Frente Amplio. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Podemos comenzar con un posteo, digamos, o por lo menos con la frase del expresidente José Mujica, que ha despertado mucha polémica en estas horas. Tenemos una placa también para compartir con ustedes, porque el expresidente José Mujica lo que ha planteado en las últimas horas es a propósito de, esto de la cuarentena, pero endurecer un poco más las medidas. Decía Mujica, no es un problema de cuarentena, eso que llaman toque de queda, que es un nombre muy asqueroso, en realidad es un mecanismo que paraliza la vida nocturna, el divertimento nocturno, que es una de las fuentes de más contagio a través de la gente joven. ¿Botana? Bueno, yo respeto la opinión del presidente Mujica. Voy a seguir creyendo en los uruguayos, voy a seguir creyendo en la gente de mi país, voy a seguir creyendo en la responsabilidad ciudadana que fue la que nos trajo hasta acá de la manera en que ha venido el Uruguay. Si uno mira las cifras, las que valen, que son las de los fallecidos, la de los contagios vale, pero también en la comparación internacional uno ve que cuando se ve el índice de positividad, cuando existen esos índices de positividad tan altos, tan elevados, algunos del 50% en algún país vecino a nosotros, eso lo que quiere decir es que están haciendo menos test de los que se debería hacer. Y Uruguay está haciendo todos los test y cada vez más test. Y empezamos por menos de 1.000 y ahora vamos a cifras de decenas de miles diarios, por lo cual yo creo que la responsabilidad de las autoridades en ese sentido, las autoridades sanitarias, el trabajo que se ha hecho y la responsabilidad de los uruguayos, que obviamente tenemos que pedirnos más a nosotros mismos. Evitar las reuniones con los amigos en este mes, evitar toda salida y todo contacto que sea evitable para que el que necesita trabajar, el que necesita ganarse el pan
de cada día, todos los días, pueda salir a la calle. Para que pueda encontrar a sus clientes, para que el que no tiene los ingresos fijos pueda seguir vivo y con su fuente de trabajo intacta, porque eso no se sustituye por una renta. Los clientes que se pierden no se sustituyen por ninguna renta permanente. Sánchez. Bueno, a mí me parece que lo que hay que hacer es hacerle caso al GACH. Estamos a 5 de abril, el informe del GACH del 7 de febrero nos anunciaba que de no tomar medidas que implicaran restringir la movilidad, podíamos entrar en una zona muy complicada. Y creo que estamos viviendo la peor pesadilla en el Uruguay. Esta para mí es la definición. Estamos viviendo la peor pesadilla. Y tenemos que extremar nuestros cuidados personales, de nuestra familia. Tenemos que ser muy responsables, tenemos que tratar de cuidarnos todos. Pero también hay que tomar otro tipo de medidas como las anunció el GACH el 7 de febrero y no se tomaron. Y entonces nos trajeron a esta situación. Entonces, a mí me parece que hay que salir de una especie de intento de polarización política en donde hay unos que quieren la cuarentena total y que estemos encerrados y es un estado policíaco, y otros que quieren la libertad como un bien a perseguir. Todos perseguimos la libertad en el Uruguay. Ahora, todos tenemos que perseguir la salud pública y tenemos que tratar de garantizar los niveles de salud. Y si no evitamos que sigan aumentando los contagios, si no evitamos que siga entrando gente a los CTI, que siga entrando gente, ingresando gente al sistema de salud, vamos a estar viviendo cosas peores. Porque en realidad, si uno mira lo que estábamos pasando cuando el Uruguay, en la primera ola en diciembre, teníamos un nivel de 700 contagios, ¿no? Es decir, teníamos una situación que estaba controlada y ahí nos preocupamos muchísimo. Bueno, hoy estamos superando los 2.500, hoy estamos batiendo récords, somos uno de los primeros países del mundo, ya no somos un ejemplo en el mundo, ¿no? O sea, en realidad somos un ejemplo de lo que no hay que hacer, porque en definitiva el Uruguay empeoró muchísimo la situación. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay un conjunto de medidas todavía para tomar, no hay que poner las cosas en negro sobre blanco, hay un conjunto de medidas en el medio a ir tomando. Los científicos nos han anunciado un conjunto de medidas. Creo que el sistema político tiene que tener la habilidad, la valentía de tomar algunas decisiones y creo que el resto de la sociedad también tiene que llamar la atención a que nos tenemos que cuidar más, pero tiene que haber medidas de todo tipo. Pero más allá de eso, concretamente con este planteo del expresidente José Mujica, a mí no me gusta el toque de queda. No me gusta para nada el toque de queda. No creo que sea algo a tomar hoy. Creo que hay medidas previas a tomar frente a una situación catastrófica. Acá esto también hay que quitarlo. Hay países muy liberales que han tomado medidas muy intervencionistas y hay países que quizá uno puede pensar que se adhieren a una filosofía quizá menos liberal que no han tomado tantas medidas. Entonces, a mí me parece que ahí lo que siempre hay que hacer es graduar. Yo leí un informe hoy que me pareció esclarecedor. No hay ningún país en el mundo que esté atravesando la situación que está atravesando el Uruguay hoy, que no haya salido de esa situación sin que se tomaran medidas drásticas. Entonces, creo que ese es un llamado de atención y es la experiencia de lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Es decir, los países que ingresaron a esta zona en la que ingresamos nosotros tomaron medidas. Y bueno, ahí hay una graduación de medidas a tomar para ver cuáles se aplican. Pero me parece que lo que no podemos hacer es seguir esperando. Porque el 7 de febrero nos anunciaron una cosa, recién en la primera quincena de marzo tomamos algunas medidas, pero no todas las que se estaban planteadas, y creo que hay un menú muy amplio de medidas para tomar y son necesarios tomarlas con rapidez. De hecho, una de ellas es considerar la restricción de circular por la vía pública de 0 a 6 de la mañana, ¿no? Que es lo que decía el expresidente José Mujica. Pero hay algunos países como España que tomaron medidas como la cuarentena obligatoria y de hecho siguen teniendo los mismos problemas que nosotros, esto de las fiestas clandestinas, por ejemplo, ¿no? Teníamos unas imágenes para compartir con ustedes, de hecho un episodio que ocurrió en España y también de algunas fiestas clandestinas que ocurrieron aquí en Uruguay. Sí, y además Viviana, hablaba el senador Botana, ¿no? A ver si más o menos es textual. Seguir creyendo en la responsabilidad ciudadana, seguir creyendo en lo que en su momento se habló como libertad responsable. ¿Cómo lee, senador, o cómo hay que interpretar, decodificar desde su punto de vista el hecho de que en Semana de Turismo haya 1000 intervenciones entre la policía y la Armada Nacional, 1000 intervenciones? Y uno dice, ¿pero 1000 intervenciones en un año? No, en una semana 1000 intervenciones, en cada una de ellas mucha gente.
esa gente que no entendió el mensaje, no entendió que hay que ser responsables ante una circunstancia donde está en juego la salud de la población. Son las intervenciones en el marco de las restricciones a las libertades que nosotros votamos y que el Frente Amplio no acompañó. Ese es el marco jurídico en el cual se han dado estas intervenciones para hacer esos frenos. Yo creo que en estas cosas hay que ser... Pero no se agotó el mensaje. Pero hay que ser absolutamente coherentes en estas cosas. No podemos hablar de cuarentenas obligatorias, de toques de queda, de haber pedido en su momento el confinamiento total y después haber convocado a las marchas de... Bueno, a los 7 días, a los 9 días de que comenzó la pandemia, un cacerolazo. Y de ahí marcha de la diversidad de la mujer, de esto, del otro, tan peolileadas en las plazas. Esas, yo querría Sergio, conocer, la pregunta es, ¿no quedó vacío, Sergio, no quedó vacío de contenido ese exhorto de las autoridades de que seamos responsables? Lo que hubo fue una intervención política, una decisión política del Parlamento de la República, como debe ser, con cuidado de la Constitución, y una acción clara en ese sentido. ¿Qué más se le puede pedir al gobierno? ¿Quieren sacar los tanques de guerra a la calle? Yo creo que esto ha sido un trabajo sensato, el de nuestra policía, el del personal de la salud. Mire que... Entonces, tenemos que mirar un poquito al costado, tenemos que preservar la posibilidad de que el que necesita trabajar quiera trabajar, tenemos que hacerlo por él, tenemos que hacerlo por la salud de los demás, pero no podemos establecer estados de un estado de guerra interno. ¿Qué es habilidad y creatividad o habilidad y valentía? Seamos coherentes en estas cosas. ¿Qué es habilidad y valentía para tomar medidas? Me parece triste que en realidad se discuta contra molinos de viento, ¿no? Porque nadie está planteando un estado policíaco, nadie plantea que salgan los tanques a la calle. Me parece que lo que está planteando más o menos unas 20, 25 sociedades científicas, además del GACH, que fue una muy buena idea del gobierno, de crear a alguien que lo asesore desde el punto de vista científico, nos está diciendo otras cosas. No nos está diciendo eso. Esta idea de buscar responsabilidades en el otro me parece que es un tremendo error. Esta idea de decir, yo cuando voy al médico, y el médico me dice, si voy por un dolor de cabeza y el médico me dice que tengo que quedar 5 días de reposo, le hago caso. Porque estamos hablando de la salud. Entonces, cuando un conjunto tan amplio de organizaciones científicas, médicas, están diciendo hay que hacer algo porque puede estar en riesgo la capacidad del sistema de salud, yo creo que es un enorme error que una parte del sistema político del gobierno salga a atacarlos. Salga a decirle que están pidiendo cosas que es poner tanques en la calle. Me parece, francamente, un enorme error. Mire, en febrero teníamos 400 y pico, lamentablemente, de fallecidos. Hoy ya superamos los 1000 largamente. Estamos hablando de 2 meses. Estamos hablando de situaciones muy críticas. Estamos hablando de cosas en serio. Estamos hablando de problemas que tiene nuestro pueblo. Y esto no es un problema de hinchadas. La hinchada del Partido Nacional, la hinchada del Partido Colorado, la hinchada del Frente Amplio. No, este es un problema nacional. Y tenemos que tratarlo con la seriedad que eso conlleva. Entonces, discutir contra argumentos que no existen me parece que no es bueno. Entonces, para mí, el GACH ya en febrero nos decía, y capaz que hay que restringir, por ejemplo, la circulación departamental. Y que solo haya contacto entre los distintos departamentos, por ejemplo, la gente que necesite porque es esencial. Quizá hay que hacer que las personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, las que tienen EPOC, que si se contagian van a tener un cuadro muy agudo, pasen inmediatamente al seguro de salud. Eso hoy no está pasando. Hoy las personas con comorbilidades no están, no ingresan inmediatamente al seguro de salud. Entonces, ahí detenemos la movilidad. Detuvimos las clases. Salvo que tengan más de 65. Salvo que tengan más de 65. Porque estoy hablando del resto y otro conjunto de comorbilidades muy amplias, ¿no? Por ejemplo, tenemos saturado el sistema de test, ¿no? Natural, a veces 8 días, 10 días demoran. ¿Y eso es por qué? Porque ha avanzado muchísimo la cantidad de contactos y por tanto se saturan los sistemas. Y son 8 y 10 días que uno está esperando a ver si tiene el resultado positivo y negativo. ¿Quién banca 10 días sin ir a trabajar? Además de limitar la movilidad entre departamentos, ¿qué otra medida le parece que pero a mí me parece que son cosas que los científicos nos vienen proponiendo, ¿no? Por ejemplo, yo diría, ¿por qué no organizar en horarios más restringidos el funcionamiento de los comercios?
Establecer, como en algunos países, por ejemplo, que han dicho, bueno, que de mañana, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, vayan los más veteranos. Empezar a organizar la sociedad de alguna manera y empezar a tomar algunas decisiones en ese sentido. Porque la situación es muy grave. Y entonces tenemos que empezar a ver qué medidas podemos tomar. Y ahí hay un conjunto de medidas. El teletrabajo, por ejemplo. El teletrabajo se aplicó en las oficinas públicas, pero no es obligatorio en el sector privado. Entonces, quizás hay que tomar medidas de ese tipo. Adelantar las licencias. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas que no van a la escuela y hay un conjunto de padres que están en esa situación. Entonces, capaz que hay que adelantar las licencias, como el año pasado, en donde la construcción y las cámaras empresariales de la construcción resolvieron una licencia especial que frenó la movilidad. ¿Eso cómo se hace? Conversando, Botana. Dialogando, discutiendo y escuchando. La sorpresa frente a... las recomendaciones fueron en febrero y para mí el 8 de marzo queda después de febrero. Y los vi convocar Sí, claro, 40 días más o menos. a una marcha que fue cruel de acuerdo a los resultados que se dieron. Entonces, ¿Pero vos pensás yo que hoy creo tenemos 1000 muertos por la marcha de las mujeres? Yo creo que tenemos que lo que denunció el senador Gandini o lo que dejó en claro el senador Gandini es clarísimo, pero yo creo que tenemos que pensar en el país, pensar en la gente, pensar en los nuestros. No podemos, frente a cada medida del gobierno, generar un ataque político. Bueno, andaba el sindicato médico haciendo una campaña, orquestando una campaña. De hecho, explicándole al médico, te tenés que poner frente a la cámara, mirar a los ojos. Pero ese es el problema o el mensaje de los contagios y de la saturación, Sergio. Hablar con voz grave. No. Te Eso estás se pegando llama al mensajero. campaña. Eso se llama Sí, pero el problema es el campaña. mensaje que te mandaron. Eso se llama Pero hacer una 25 campaña. sociedades médicas. Y es gravísimo. Bueno, algunas ya se sacaron el lazo, ¿no? Pero vos Porque pensás que no están realmente- saturados los CTI. Realmente no les gustó nada de eso. Los CTI no se van a saturar en el país, porque tenemos obviamente una situación Por eso durísima, tuvimos 15 adultos pero tenemos- mayores en un residencial y no en un CTI. No fue por eso. En febrero. Yo creo que fue bastante irresponsable tu tuit en el sentido de que existió la voz de todos los agentes de la salud que dijeron que había lugar en los CTI. Que No, para eventos no. Hubo una... Yo que vos leo, Hubo escucho a las autoridades del hubo gobierno. una decisión. Acaba de decir el ministro que va a hacer una es que hay investigación posibilidad- administrativa. Hay transporte Entonces- especializado, te informo en ese sentido. No, bueno, ¿y por qué no fueron a los había CTI? Disponibilidad. Fue una decisión médica de allí que se está investigando a ver si fue acertada o no, que es sumamente triste, que me Claro. parece que no debería de ser utilizada políticamente. Yo creo que en este sentido yo quiero un diálogo y creo que todos los uruguayos queremos un diálogo, pero lo que no queremos es ese permanente ataque político. Si salen medidas, llegaron tarde. Si se aplican recursos, eran pocos. Si se recomiendan las restricciones a algunas libertades, no se vota. Después se pide toque de queda nocturno o como le llamemos. Se habla del riesgo de la aglomeración y se convoca a las tamborileadas o a la manifestación. Sinceramente, yo creo que nos merecemos ese otro tipo de medidas que tú estabas proponiendo. Decir, bueno, a ver, lo escuchaba a Rubio decir, bueno, ¿por qué no trabajamos los fines de semana en la vacunación? Me pareció una preciosa propuesta. Alguien después le dijo, bueno, lo que pasa es que el mundo central no nos manda todavía las vacunas suficientes, entonces no es una... Sería un gasto sin igual, el adecuado retorno. la vacunación en este momento no está siendo un problema en el sentido de que obviamente falta mucho, pero viene avanzando muy bien y de hecho es uno de los puntos que tenemos La a vacunación favor. viene muy bien y el punto de corte está ahí cerquita. En mayo se produce, empieza a caer el problema. Claro, sí es cierto, Botana, que hoy tenemos, por ejemplo, el coordinador del GACH, a Rafael Radi, diciendo textualmente, abril. no va a ser suficiente con la reducción de la movilidad que alcanzamos Claro, hasta ahora. blindemos. Abril, claro, pero ya está diciendo prácticamente que abril está perdido. Está diciendo blindemos abril. Nos está diciendo tenemos la chance de Pero la cantidad de gente que llegar salió a ahora mayo en turismo, con una gran caída. esta gente que salió en turismo, y esto no es tampoco porque si no caemos en aquella cosa de culpar al otro. Vamos pero a hubo ver cómo muchísima salió cada gente, uno una y qué enorme hizo cantidad cada- de personas que salieron de turismo, mucho más movimiento que el turismo anterior, cuando estábamos todavía bastante asustados, y eso lo que hace pensar a las autoridades médicas
a la comunidad científica es que se perforó Abril, o sea, se perdió Abril por esas actitudes que usted entiende que deben ser las que deben preservarse, aquello de la responsabilidad individual. Bueno, pero ahí hubo actuación de las autoridades. ¿Qué es lo que usted quería hacer? ¿Que no se disolvieran las fiestas? Se utilizó la autorización y se hizo la disolución de todas las fiestas que se encontraron. Pues pero de ahí a hacer que el que se tiene que ganar el pan cada día. No, eso no. Nadie lo dice, Sergio. No sé con quién discute. El punto es si no hay alguna otra medida para tomar para reducir la movilidad. Por supuesto que hay medidas y que va a El haber gobierno más puede medidas. Por supuesto que va a haber más medidas, que seguramente pueda haber algunas restricciones horarias, pero lo que no podemos negar es que acá se han tratado de mantener el país viviendo, el país con sus estructuras de trabajo y de producción organizadas, que se ha pensado en el país de ahora y en el país que viene. Yo creo que el país ha tenido una conducción con una línea clara. Seguramente haya algunos pequeños errores, pero no fue un cierro hoy y abro mañana y cierro hoy y abro mañana. No fue pasos para adelante y pasos para atrás. Ha habido acá una línea de conducción. Hubo un enorme riesgo de contagio a nivel exponencial que se nos planteó en el mes de diciembre. Bien. Hubo medidas de cierre de fronteras. El gobierno, vaya si ha tomado ese tipo de medidas. Pero hoy no seguramente las tome de nuevo. Seguramente va a tomar algún tipo de medidas. ¿Usted cree que en las para próximas bajarlo. horas se van a ajustar más las perillas? Y yo no tengo dudas de que eso va a suceder en el marco, pero siempre en el marco de cuidar al más vulnerable, de cuidarle su posibilidad de que cuando esto termine él pueda seguir caminando, de no condenarlo a la pérdida absoluta de su trabajo, de sus clientes, de su pequeño armadito que es el que le permite el sustento. Sánchez, ¿por qué usted no votó la limitación al derecho de reunión y de concentración? Sí. En verdad es una decisión de toda la fuerza política. El Frente Amplio no lo acompañó, pero en su caso particular, ¿cuál es el argumento? Para mí hay varias cosas. Primero, ese proyecto de ley está vigente desde el mes de diciembre. ¿No? A las pruebas me remito. ¿Ha dado efecto? No. ¿No hay efecto? ¿Cómo no? No ha dado efecto una porque, baja y ahora porque en diciembre estábamos en una situación y hoy estamos en una situación que es espantosa. Porque es espantosa la situación en la que estamos hoy. Si se hubieran hecho todas las fiestas clandestinas no, hay que hacer fiestas clandestinas. Por supuesto que no hay que ir a los tambores, no hay que ir a juntarse a comer asado con nadie o tratar de evitar lo máximo posible. Ahora, decir que estamos en esta situación porque hubo una marcha que probablemente haya generado algún contagio. Ahora, y los festejos de los intendentes, y hay un montón. Entonces empezamos a buscar en dónde están los culpables. ¿Para qué? Para no asumir responsabilidades. Y yo creo que hay que asumir responsabilidades. Y las responsabilidades las asume el gobierno tomando decisiones, y para mí las decisiones del gobierno, cuando el 7 de febrero te dicen, mirá que se viene el mundo abajo si no tomás medidas, igual las tomás el 8 de marzo, para mí son tarde. Pero se tomaron. Bueno, ahora hay que tomar más medidas, otras medidas, distintas. Entonces, para mí hay un gran problema. ¿Qué es una aglomeración? No está definido, entonces lo tiene que resolver un policía actuando, ¿verdad? Y entonces ahí hay una cuestión en donde se genera un debate entre un policía y un ciudadano. Hace poco se viralizó una lamentable agresión de un policía a un menor, donde le pegaba en la costilla, haciéndole borrar un video. ¿Qué video le estaba haciendo borrar el policía? El policía ese que le estaba pegando a ese menor le estaba haciendo borrar un video de un procedimiento policial en la Plaza Varela, en donde se había actuado la policía, donde había reprimido a unos jóvenes, pero no a otros. Y entonces esos jóvenes decían, ¿por qué me decís que yo me tengo que ir y aquellos no? Y ahí es donde se generó ese problema. ¿Por qué? Porque la ley no define. Nosotros habíamos planteado en el mes de diciembre que quien resolviera si tenía un riesgo sanitario la medida fuera una autoridad sanitaria y no un policía. Pero a ver, ¿está mal que haya intervenido la policía? ¿Está mal que haya sancionado al policía? No, pero yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, yo no estoy hablando del ministro. No estoy hablando del ministro. Es más, tú lo llamaste al ministro. Pero no estoy hablando del ministro, Sergio. Te estoy diciendo otro problema.
Otro video, si querés, en Florida, 3 jóvenes en una plaza pública, viene la policía y le dice que están aglomerados. Entonces, este es un problema para el que debe aplicar la ley, que es el policía. No es claro tu mensaje, el no que es debe claro, aplicar la ley, no que es es el claro tu policía. mensaje. No, pero vos estás discutiendo contra otro. Entonces, escuchá lo que yo te estoy diciendo. Claro, pero, no es claro pero para si el hay policía 10, que tiene si que hay aplicar. 10, no es un tema de número lo que pasa, es un tema cualitativo. ¿Cuál Si es el hay- tema cualitativo? De si 3 hay personas en 10 una plaza y están pública. todos con la separación correcta y con las medidas de protección adecuadas, eso se puede hacer y es bueno. Ahora, si hay 4 y están todos amontonados uno arriba del otro y tomando en el mismo vaso, El problema está obviamente, en que ¿quién resuelve? ¿Son o- 4 entonces? Ese es No, el problema no, de la ley. No son ni 4 ni 10. Bueno, ahí está es el un problema tema de la ley. cualitativo. Entonces, a mí Y me no hay están- que a mí me pensar, están haciendo una y no hay pregunta. A mí me que están haciendo una pensar, y no hay pregunta que es la pensar siguiente. nuestros policías Está no bien. tienen discernimiento. No, pero yo no A tengo ver, ningún también, problema hubo, con la también policía. hubo otras acciones mucho más masivas, como la marcha del 8M, donde no se actuó. No El se punto actuó. es, Entonces, ¿por qué no lo porque no hay una acompañan? definición. Porque nosotros planteamos que sea la autoridad sanitaria la que juzgue el riesgo sanitario y por supuesto después tiene que actuar la policía, que es la que actúa. Y además establecimos que en todo caso había que ver de qué manera se definía un número determinado y determinados criterios que impliquen que el ciudadano sepa si está dentro o fuera de la ley y quien debe aplicar la ley, en este caso el policía, el funcionario público que sea, sepa que tiene que aplicar la ley. Bien, Porque si no hay criterios dispares, Diputado y eso es lo que no Sánchez, puede funcionar. Usted acaba de mencionar eso, ¿no? También hay que citar aquella cantidad importante de policías que han sido agredidos Sí. cuando debieron intervenir. Pero en y eso algunas- hay que rechazar todas las Hay que agresiones. rechazarlo. ¿eh? Exacto. Poner de que uno está en contra de la Usted- policía es un enorme Sí, error. sí. Usted mencionaba Y lo del quién sabe GATS, cómo por entró ejemplo. aquel Permiso. policía, cómo ingresó aquel policía a la policía, ¿Ves? ¿no? La responsabilidad Si no es habrá- en otro. No, pero si no habrá ingresado con aquella la psiquiatra que hacía, la Ahí psicóloga está. que La hacía culpa los del test. Frente Amplio. Alejandro, bueno, no sé quién contrató una mencionaste psicóloga algunas de las para medidas que evaluar había... la ingreso culpa de la del policía. Frente Discúlpame, Sergio. Mencionaste algunas medidas que había sugerido en su momento el GATS en febrero, ¿no? Lo del cierre departamental, lo dijiste allí. ¿Cómo instrumenta? O sea, ¿cómo lo incorporás a Hay la procesos, realidad? pero te voy a poner un ejemplo. Fray Ventos, Sí. ¿no? Ahí está, Fray Ventos. Tenemos ¿Qué una hacemos? situación, Los tenemos una aislamos. situación de contagio terrible en Fray Ventos. Si uno mira los porcentajes de contagios que hay en Fray Ventos en función de la población, son altísimos, ¿no? Uno de los elementos claves, no el único, por supuesto, porque esto es multicausal, fue un evento religioso. Y aclaro por las dudas, porque se iban a decir, están en contra de la religión. No, no. Fue un evento religioso, donde fue gente de Rivera, donde fue gente de otro lado, y se propagó un gran contagio ahí, ¿verdad? Bueno, ese evento no tendría que haberse realizado. Y entonces evitábamos de alguna manera la circulación. Porque ¿qué es lo que hay que evitar? Porque acá está el problema. Yo tengo que usar tapabocas, yo entré acá al canal, está todo el mundo usando tapabocas, nos ponemos alcohol, nos tomamos la temperatura, salimos, entramos, no sabemos si nos podemos contagiar o no, porque de hecho hay un montón de variables que pueden pasar, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Hay que evitar la circulación comunitaria. Y para evitar la circulación comunitaria hay que tratar de restringir al máximo posible la movilidad que tenemos los ciudadanos, ¿verdad? Entre departamentos también. Por ejemplo, el GACH decía, bueno, si tenemos un departamento de zona roja, ¿vas a ir ahora en turismo al departamento de zona roja? No vayas. Pero el que está Tenés en que ese ir a- departamento puede venir ¿Tenés o que ir no? a trabajar? ¿Tenés que ir a trabajar? sí. Bueno, vas a trabajar. Pero ahí está la discusión entre medidas esenciales y no esenciales, o actividades esenciales y no esenciales. Y ahí hay que preparar al país para hacer eso. En vez de discutir esto de, quieren cuarentena y tanqueta, pongámonos a discutir de qué manera tenemos instrumentos para poder actuar en estos casos y tratar de restringir la movilidad. Te pongo otro ejemplo, lo denunciaba ayer el PCNT. Tenemos unos 8.000 entre directoras y personal de limpieza de las escuelas, que no hay niños con escuela, pero van a la escuela. ¿Para qué? Si se puede hacer por teletrabajo. ¿Para qué queremos tener auxiliares de limpieza, por ejemplo, en las escuelas que no van los niños? Entonces, si estamos evitando la movilidad... No es tan fácil el teletrabajo para limpiar la escuela, ¿no? No, pero si no hay niños no tenés Pero que limpiar podemos. la escuela, ¿no? Naturalmente, ¿no? O sea, supongo No, que pero limpiar la son- escuela cuando la usás. Ese es el tipo de aportes que se puede Entonces, hacer. el problema Ese ¿cuál es es? el tipo de aportes ¿Por que se qué puede no hacer, tomar que la decisión corresponde? que esos trabajadores, esas trabajadoras, no vayan a la escuela? Porque evitamos que se movilicen 8.000 personas. Claro. ¿No? Entonces, este es el problema. Bueno, pero eso está bien. ¿Cómo evitamos? Está Eso bien. está bien. Vos Hay me decís cosas lo que que está no- bien y lo que está hay mal. Yo te voy a cosas- decir lo que yo pero pienso. hay cosas que no se puede hacer porque... Y seguramente los que hay cosas que no se pero puede los hacer. que vivimos en frontera Sí. sabemos muy bien
Cerrar la frontera, por que ejemplo, no la es imposible cerramos. cerrar la frontera. Hay que tratar de salvo- cerrarla. O sea, Es un colador la se frontera cerró uruguaya. para el turista, para las personas. ¿Vos entendés que hay una forma de Ahora, cerrar la para frontera las ya de personas, Santana? para la mercadería. Vos tenés un problema en la Generamos un frontera brutal seca. Vos tenés la frontera seca es un colador en Uruguay. Ahora, hay formas de incentivar o desincentivar, ¿no? Porque ¿por qué venía? ¿Quién es la gente que estaba viniendo a la frontera? Él es de un departamento de frontera, él sabe bien. ¿Están viniendo la gente que tiene plata de Brasil a comprar al Uruguay? No, están viniendo los más pobres. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio los beneficia. Y es más, muchas veces ni siquiera consumen en los free shop esos. Van a consumir en los comercios habilitados del país. Entonces, oíme, hay no que es tratar así, de evitar pero no esas es situaciones. No es así. A ver, Porque ¿cómo el es, comercio Bota? de importación y exportación que se hace por nuestras fronteras, en este país es imposible de cortar, porque se nos genera un desabastecimiento al minuto. Realmente la nuestra es una economía que no produce un montón de áreas, pero además también necesitamos exportar. Entonces, nuestra frontera tiene que seguir en actividad. Ese es un Eso es tema una que cosa, la se ha exportación evaluado de mercaderías es una permanentemente. cosa. Bueno, pero esos transportistas que van y vienen, Sí, y están trabajando. han tenido, claro, pero han sido portadores también Y por supuesto. del virus. Y bueno, Pero yo lo que te estoy hablando de eso los ómnibus llenos de gente eso viniendo a es comprar al inevitable, Uruguay. eso es inevitable. Lo vemos todo, lleno de ómnibus. También vimos, claro, y vimos acá dentro de la capital los ómnibus llenos de gente viajando con la gente a trabajar. Y por supuesto, y hay que Entonces, tratar de evitarlo. Bueno, Para entonces, eso tenés que aplicar teletrabajo en el empleo privado para que esos sí, trabajadores no cuando tengan se que subirse a un puede, ómnibus. cuando ¿Cómo que se no se va a puede. poder? Lo Sí que se más puede. hay que hacer es que cada quien tome los cuidados que debe tomar. Si yo me cuido con el tapabocas, si respeto la distancia, si... Bueno, seguramente, Sergio, si todos lo hacemos, obviamente que va a haber contagios igual. Pero hay otras medidas. Obviamente. Te voy a poner un ejemplo. Pero- El ministro de Trabajo dice, en el 60% de las unidades de las empresas del país no se aplican los protocolos. ¿Cuántas inspecciones hicimos? ¿Cuántas Bueno, empresas la semana intimamos? pasada ¿Cuántas multas pusimos? se clausuraron temporalmente, pues vuelven a abrir rápidamente Sí, cuando claro. cumplen unas 11, ¿no? O Claro. sea, en eso se Pero está está hablando del controlando. Pero ese es el 60%. gran problema que tenemos también. Si aplicamos más medidas, ¿cómo inspeccionamos? Porque Por acá en supuesto. Uruguay tenemos un problema con la inspección. Entonces, después hacemos medidas que terminan siendo letra muerta Por porque eso nadie lo tenés que controla. hacerlo con diálogo. Porque ¿quién te va a ayudar a ese proceso? Los trabajadores que están en esas unidades de trabajo, los empresarios, los buenos empresarios, los responsables, porque yo en realidad creo que hay empresarios que hacen un enorme esfuerzo por poder cumplir con todo, por mantener su empresa, porque los trabajadores estén bien, y hay otros que generan desidia. Yo te puedo poner un ejemplo de personal de la salud que fue contacto y que se le dice, venga a trabajar igual. Y fue contacto, no se sabía todavía si tenía o no tenía COVID. ¿Fue contacto de un positivo? Fue o contacto de un contacto? positivo, ¿no? Contacto de un positivo. Pero, ¿tenés síntomas? No. Bueno, entonces vení porque no hay. Entonces, esas cosas pasan en varios lugares. ¿Cómo lo haces? Con diálogo. Los trabajadores que están en el lugar, los sindicatos, las empresas. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer en esta área? No hay una solución mágica. Pero lo que sí hay que hacer es hacer algo. Yo pregunto, Y ¿cuándo yo creo no que el hubo tema de decir, diálogo? ¿Cuándo no hay creo cuándo que no el tema hubo de, diálogo y bueno, hoy? el presidente nos acaba de decir, ¿es diálogo para qué? ¿Diálogo para qué, No, Sergio? pero claro, porque... Pero diálogo para estas porque cosas. el presidente lo que quiere es que le digan una cosa. Bueno, están proponiendo confinamiento, están proponiendo la cuarentena obligatoria. Ve, están lo único que proponiendo hablas es de el cierre confinamiento y fronteras. cuarentena obligatoria. No, o están proponiendo... No, estamos proponiendo que cumplas o con lo que te dice el GACH el o 7 de febrero. O están proponiendo que haya marchas tamborileadas. Una cosa, una de las dos no son coherentes. Pero hay que armar una comisión parlamentaria entre los representantes políticos de un partido y del otro partido. Hay que establecer mecanismos. Sí están todos los mecanismos. ¿Quién me puede decir que en el Uruguay no se dialoga? Si hemos dialogado todos siempre. Yo creo que Ahora, en ese sentido... no, hay que gobernar en ese y tomar decisiones y lo más rápido hemos posible. tenido un gobierno con liderazgo. Y Pero con el problema es que vos tenés un firme. concepto de liderazgo que yo no lo comparto. Y ahí es parte de los problemas. Porque en esa defensa acérrima, ese abroquelamiento que lleva adelante el Partido Nacional, en realidad queda encerrado en su discurso. Porque ¿cuál es
hay una conducción firme. Pero para No, nada. en un momento Vos en sos un momento testigo- en donde tenemos... Pero vos sos testigo en un de la momento donde LUC, del tenemos... presupuesto. ¿Me podés escuchar? ¿Cuántas ¿Me podés escuchar? modificaciones abrimos? En un momento, no, pero te estoy discutiendo otra cosa. Te estoy diciendo, Sí. en un momento en donde te estás enfrentando a un fenómeno que ha llevado a potencias en el mundo, como Alemania, a tomar decisiones una vez, a ir para otro lado, decir, nosotros vamos en una línea ni para atrás ni para adelante. No, yo estoy de acuerdo ahí con el presidente, no contigo. Para atrás todo lo necesario. Y lo que creo que hay que hacer es tomar medidas hoy, porque el hecho de blindar abril no es una consigna, es tomar decisiones. Tomar decisiones ahora. Tomar decisiones ya. Había que haberlas tomado en marzo. No las tomamos. Pues bien, tomémoslas ahora. Generemos Pero ¿cuál era la acciones decisión? claras. Teníamos que Entonces, haberle no sigas prohibido discutiendo contra las marchas. Pero le teníamos que prohibir la marcha. Bueno, Bueno, escuchá, vos estás obsesionado con las pero marchas. estoy Mirá, para mí la obsesionado. marcha no se tenía que haber hecho. Estoy- No se bueno, tendría que haber hecho. bueno, bien, Ahora, bien, venir a decir bien. acá Eso es que buena el cosa. problema de la marcha es no comprender el problema. No Eso es entendiste buena el cosa. problema todavía en el que Bien. estás metido. Entonces, si no entendés Si el Frente problema, Amplio- te vas a pelear contra si el el no tenés Frente que Amplio pelear. piensa como vos. Bueno, yo creo que es Pero una... ¿cómo vas a decir que si el Frente Amplio... Pero ¿cómo vas a pensar que alguien... Yo te voy a decir esto. ¿Cómo alguien puede pensar que en el Uruguay hay personas, un partido político, una organización social, las feministas, los sindicalistas, los científicos que quieren hacerle mal al país? Pero pensar eso no me entra a mí en la cabeza. No, Porque eso no me entra. Eso Entonces, no se me ocurre, pero se bueno, me ocurre no, que pero algunos está diciendo, no se han dado cuenta la de la marcha, gravedad los de la tamboriles, situación. lo convocan, quieren Que hablar con el algunos no se han presidente dado para hablar de las cuenta de marchas. la No, gravedad queremos de la hablar con el situación presidente y que se han para puesto- apoyarlo en las y medidas que se han tiene que puesto tomar. a jugar. Para Vamos a- apoyarlo en las a medidas que tiene que Vamos a tomar. ver una situación No, no en creo que sea Chile. así. Sí, Simplemente, Alejandro, dígame una cosa, porque Sí. si el Frente Amplio hoy debiera establecer una comunicación formal al presidente de la República, proponiendo 3 medidas, ¿cuáles desde su punto de vista deberían ser? No aludiendo a lo del Gacha, lo que entiende el diputado del Frente Amplio, Alejandro Sí, Sánchez. ya te dije 3 Senador acá del Frente en el Amplio, programa. El senador. El Frente Amplio en diciembre incluso le entregó un documento al presidente donde decía, a ver, presentamos una minuta de comunicación votada por todos los partidos que no se aplicó, que es los trabajadores con comorbilidades, todos al seguro de salud, todos, independientemente de que tengan 40, 50 años. ¿Tenés comorbilidades? Todos para ahí, ¿verdad? Creo que esa es una medida. Extremar el teletrabajo, extremarlo, llevarlo al máximo posible y tratar de establecerlo en el sector privado sin lugar a dudas. Bien, segunda. Tercera medida. Por otro lado, me parece que una de las cosas que hay que hacer es tratar de volver, en definitiva, a restringir los aforos, por ejemplo, del transporte público. Volver a hacerlo. Porque no, hoy está liberado el aforo. Y vemos cómo la gente viaja muchas veces amontonada. Y en tercer lugar, hay que generar una política donde se puedan adelantar, tercer lugar, no, cuarto, adelantar las licencias que se puedan adelantar de los sectores productivos no esenciales. En otro lugar, generar mecanismos de un seguro de paro en donde la gente, pues yo te digo, hay que cerrar los shopping, o por lo menos restringir su horario. Ahí hay trabajadores y trabajadoras que van a ir al seguro de paro. Y lo que tenemos que hacer es que ese seguro de paro no sea del 60%. Ahí atacás a los lugares en donde no se están dando los contagios. Los contagios se están dando en los asados, en el contacto intrafamiliar. Sí. ¿Y eso cómo lo limitas? Sí, no, eso no lo puedes limitar, más que sea un mensaje bien claro. Mirá, Chile. Estuvieron hace muy poco una sociedad partida a la mitad. Hoy el presidente convoca diálogo en Chile. Y se junta con los partidos políticos y acuerda con todos los partidos políticos, con los que ayer estaban en las marchas y le tiraban gases lacrimógenos. Hoy se sientan a discutir en Chile. Entonces, la democracia más seria de América Latina, que para mí es la del Uruguay, ¿no se pueden sentar a dialogar los partidos políticos? Por Vamos favor. a ver lo que pasa en Chile precisamente en este informe. Sí. Dicen las cifras que más de 16,5 millones de personas en Chile están en cuarentena, pero dicen las imágenes que muchos no se han quedado en casa. La excesiva movilidad en Santiago fue tema toda la semana y alimentó la discusión sobre la efectividad del confinamiento, la necesidad de regular los permisos de desplazamiento, revisar las labores calificadas como esenciales. La primera decisión desde el lunes 5 y durante todo el mes de abril estarán cerradas las fronteras del país para evitar el arribo de las temidas nuevas cepas del COVID-19. En 30 días no podrán ingresar ciudadanos extranjeros. El toque de queda también sufrió modificaciones. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana estará prohibido el desplazamiento, otro mecanismo para bajar la circulación de personas, única receta infalible para frenar el coronavirus.
La cuarentena 2.0 busca desestresar el sistema de atención a pacientes críticos, bajar la tasa de contagios y reducir el número de nuevos contagiados diarios. Lograr ese efecto requiere paciencia. Bueno, Y allí estaba. tras esta reducción, además, de hecho, se pusieron medidas mucho más firmes en Chile. Tenemos, de hecho, una placa para compartir con ustedes sobre algunos de los puntos que se están penando, ¿no? ¿Qué sanciones hay para aquellas personas que salen sin permiso en cuarentena? Si estás contagiado de COVID, pero no respetás la cuarentena, podés ir a prisión hasta 5 años y deberás pagar multas de hasta 12 millones de pesos chilenos, que es más o menos $17.000 la multa que hay que pagar. Y también hay una multa para aquellos empleadores que ordenen a sus empleados infringir las medidas sanitarias, esto que hablábamos recién aquí en el piso. Esa sanción podrá pagarse con hasta 3 años de cárcel y con multas de $14.000. Bueno, allí está el asunto y vamos a estar hablando con el catedrático en Derecho Penal, el doctor Germán Haller, al que tenemos en vivo. Es muy grato recibirte, Germán. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un gusto enorme estar con ustedes y pese a que tengamos que recurrir a todos estos sistemas, es bienvenido sea, porque es una herramienta en definitiva maravillosa. Y yo quiero aclarar que no he estado hasta ahora al tanto del programa. Disculpe porque estuve dando clase, que es mi menester. Sabíamos que y pido la disculpa de mi caso. que hacía interrupción para poder conversar con nosotros, pero planteábamos un poco la situación de Chile, donde claramente en las últimas horas han reforzado las medidas, incluso las sanciones para aquellos que incumplen las cuarentenas, que incumplen con las determinaciones que ha tomado el país para intentar de contener la pandemia. Por ejemplo, multas para aquellos empleadores que obligan a sus empleados que están en cuarentena a ir a trabajar de todas formas. Multas y cárcel, ¿no? Hay allí una modificación en lo penal. Aquí en Uruguay, ¿usted cree que se podría avanzar en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que yo no lo consideraría avanzar. Se podría legislar, por supuesto, y es una decisión obviamente político-criminal del legislador, el eventualmente transformarlo en delitos. No me parece a mí que sea del caso. Es decir, sí pueden adoptarse, me parece que es un terreno que excede al derecho penal, el ámbito laboral, el no forzar a trabajar a nadie en condiciones en las cuales no se debe trabajar o no se debe asistir. Por lo tanto, el ejemplo de Chile en el primer tramo es eventualmente aceptable o se puede contemplar. Pero el segundo tramo, la idea de llegar a puniciones de tipo penal, sean de reclusión o de multa, pero en el sentido de derecho penal, generando antecedentes, etcétera, es un exabrupto. Uruguay no ha ido por ese camino, no ha ido en situaciones anteriores a esta, nunca de esta dimensión. Incluso en esta, cuando se debatió sobre un proyecto que era algo distinto, pero que más o menos iría por el camino de criminalizar peligros, de contagio, no es exactamente lo mismo que esto, que usted me está refiriendo. Uruguay no siguió esa línea, sino que por el contrario optó por la idea de respetar al máximo esos espacios de libertad, lo que no quiere decir que no se puedan restringir actividades, eso es distinto, quiero aclarar. Ese espacio de libertad no significa que no se puedan restringir actividades, lo que sí, de ahí a dar el siguiente paso, que es la criminalización, pues creo que hay directamente no solo un trecho, sino casi que un precipicio. Y además, advierto, no ha sido el común denominador del legislador en nuestro país. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo debería incorporarse esos criterios, Haller, a los eventos que más han llamado la atención, las aglomeraciones? Porque además aglomerarse no es delito, allí podría en algún momento surgir la figura del desacato, pero ¿cómo hacer allí? ¿Mantener el estado actual de cosas? ¿Hay que también innovar, avanzar? Por supuesto que en todas las cosas hay que ir aprendiendo. Estas situaciones son nuevas, porque si bien ha habido otras, como esta no hemos tenido aquí en nuestro país y en esta instancia de nuestra vida de ninguna manera. La vía de la criminalización no es eficiente. Se han llevado a cabo, lo sé, como todo el mundo, por la prensa, una serie de actividades de tipo policial, interviniendo para disolver aglomeraciones, disuadir, y creo que son correctas, es decir, básicamente correctas. Creo que es lo que hay que hacer. Ahí se puede llevar a cabo una tarea policial, no solo policial, también municipal, pero es verdad que el municipal o cualquier otra organización, incluso salud pública, requiere del respaldo eventualmente de la policía. Así que está bien que se recurra a ello. Y creo que ese camino es correcto. Ya de ahí a la criminalización sería el segundo paso. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho nuestra policía cuando se percata de que hay aglomeraciones inadecuadas, inapropiadas? Es decir,
no es la aglomeración, sino las condiciones en que se produce. Me parece que es fundamental señalarlo. Cuando eso es así, se disuelve y se toman las medidas correctas. Si hay en esa actividad de esas personas un verdadero desacato, es decir, un incumplimiento de las pautas de respeto hacia el funcionario público consistente, ¿no? Bueno, en ese caso sí, se llega y se ha llegado a la imputación penal, tanto con la legislación tradicional, antigua, digamos, como con lo que se ha agregado. Y se han imputado los delitos. Es decir, que en ese sentido me parece a mí que la herramienta para ese tipo de extremos estaría en la mera aglomeración. Imputarla desde el punto de vista penal, aglomeración inadecuada, es decir, que no cumpliendo la distancia o las condiciones que se establezcan, sería un despropósito del derecho penal. Y me parece que en ese sentido se ha sido bastante correcto en general en nuestra sociedad, en que más allá de algunas voces que siempre puedan existir y que bueno, son opiniones como todas respetables, pero creo que en términos generales nos parece fundamental que hay que disuadir, prevenir, contener, pero la mera represión en el sentido luego de llevarlo al ámbito penal, antecedentes penales, reclusión, entonces qué tareas de otro tenor. La verdad es que el derecho penal no sirve para esas cosas, sinceramente. Si se traza la expectativa de que el derecho penal va a ser el que obligue, por ejemplo, a las personas prácticamente a encerrarse en sus casas, vean ustedes el resultado de muchos otros países que han procurado hacer. Claro, Germán, y el resultado es malo. ¿Usted no avanzaría en la eventualidad de criminalizar el peligro, como decía, o sea, de la figura, por ejemplo, de atentado contra la salud? Porque lo que sucede es que también, cuando uno observa estas cuestiones, lo que tiene que también mirar con atención es el número de víctimas que tenemos, es el número de enfermos, es el número de personas en CTI, el número de personas cursando la enfermedad. Entonces allí es donde le pregunto si no sería necesario eventualmente por lo menos considerar esa criminalización de un atentado contra la salud pública, ¿no? Bueno, ese es un tema obviamente de interesante debate y en parte ya se ha dado. Teníamos en Uruguay hasta el 2001 una normativa que era de peligro respecto al contagio, el artículo 224 del Código Penal. Digo porque cualquiera en Internet lo puede buscar y revisar sin perjuicio de que no sea abogado y nada por el estilo. Y era lo que llamamos un delito de peligro, el mero peligro por el hecho de incumplir cierta normativa, por el mero peligro de contagiar o producir algún tipo de patología. Y estaba pensado no solo en términos de personas, sino también de animales, y con un agravante respecto de si afectaba al patrimonio, que eso fue un cambio que se introdujo luego, en el 2001. Pero esa estructura la tuvimos. Y Uruguay, la verdad es que no la aplicaba. Puede haber habido algún caso aislado. Es más, hasta se enseñaba muy poco en la facultad. Uno tiene que seleccionar, no se puede enseñar todo, obviamente. Y lo pongo hasta como un caso que rara vez en los cursos se daba. Porque no acontecía. No quiere decir que no hubiese alguna situación de riesgo, que el sistema punitivo nuestro no iba por ese camino. Cuando la administración de Valle y con todo el tema de la aftosa que fue ahí, que se cambió, se transformó en un delito de daño, es decir, requería, a través de la violación de disposiciones reglamentarias, si de alguna manera se contagiase, se afectase a personas, entonces ahí sí, bueno, animales, ahí sí se podía imputar el delito. Y hace poco tiempo, a raíz de la pandemia, hubo un proyecto que se debatió a nivel legislativo y que, bueno, aunque yo sepa, no ha avanzado, no he tenido más noticia de que avanzase, en el que se quería volver sobre la fórmula de peligro con algunas variantes, alguna mejora y otra que no, pero la verdad es que me parecía, hablo personalmente y con toda la diversidad de opiniones que puedan darse sobre esto, que no era la solución, porque nosotros no solucionamos el problema ni de los contagios, ni de la disuasión al ciudadano por la amenaza punitiva de que si pone en peligro va a tener una pena, sea de reclusión o de multa o algo por el estilo. Y en esto, me perdonará usted, Castro, que me refiera a lo que ha pasado tanto en España como Italia, países cercanos a nosotros, no por los kilómetros, sino por estilos de vida. Ahora, Aler, si se limitara la circulación, por ejemplo, de 0 a 6 de la mañana, que es una de las opciones que plantea el GACH para un escenario como este, ¿no? Ponerlo a consideración. ¿Cómo efectivamente se puede penar a alguien que lo incumple? ¿Con los delitos que están hoy sobre la mesa? Sí, primer punto, lo que propone el GACH está muy bien, me parece un grupo de científicos fundamental en todo sentido, que nos ofrece muchas garantías, y lo que ellos plantean o recomiendan, ni soy la persona idónea para decirles que no sea lo correcto, nada por el estilo, pero de cualquier manera, lo que a mí, limitado a saber
corresponde, que es el ámbito de lo penal, lo punitivo, etcétera, transformar eso en un delito o una suerte de persecución policial, sería un grave error histórico para Uruguay. Podemos limitar, yo no soy el que tiene que decir si de 0 a 6 de la mañana no tiene que circular nadie, pero sí puedo decir, bueno, ¿qué herramienta se puede utilizar para algo de eso? Eso es lo que le preguntamos. No le ha gustado al Estado uruguayo tampoco. Cuando digo el Estado, es ni gobierno ni oposición, a nadie le ha gustado mucho eso, que yo sepa. Pero de todas maneras, supongamos que sea así y que deba hacerse, yo no lo sé. La herramienta tiene que ser de tipo administrativo. Si se quiere una actividad, en todo caso, policial, pero disuasoria, y entonces si la persona incumple, se desacata, ahí tenemos el sistema tradicional. Si el individuo incumple el mandato directo de la autoridad, en este caso el policía, que invita a la persona o digamos que le ordena, no hay problema en decirlo jurídicamente, retirarse sus aposentos, su casa o el lugar que tenga que estar, o lo que fuere, y no lo cumpla, entonces hay una normativa que es la tradicional uruguaya, de 1934. Y ahí aplicaremos el delito de desacato y si va más allá, el delito de atentado. Y si le agrega la luz, los referidos a la luz. Es decir, que yo no creo que Uruguay necesite, porque en esto, miren que no es lo mismo, con todo el respeto de nuestros hermanos o vecinos o países cercanos, de alguna manera, no somos iguales en ese sentido. La concepción de Chile no es la nuestra. El tema en Argentina, cuando se llevó más o menos por estos caminos, ha sido un pandemonio. Es decir, no ha funcionado. Es decir, tampoco creo que sea conveniente legislar sabiendo que van a ser disposiciones casi que de marketing, es decir, destinadas a no ser cumplidas y por lo tanto perder eficacia en la credibilidad de la gente. Es decir, cuando la gente ve que una norma penal o de cualquier otro rango del derecho no se puede cumplir, no se puede ejecutar en forma eficiente, no digo perfecta, pero eficiente, el ciudadano está perfectamente legitimado para descreer. Está bien. Sin cumplir, pero descreer la disposición. Notable. Y no podemos nosotros poner un policía pegado prácticamente a cada casa y en cada puerta de edificio y grupos armados de esto y de aquello custodiando los barrios. Queda claro, Germán, queda claro. Yo lo veo práctico. Me perdonan una cosa, Castro, solo quiero agregar esto por las dudas. Incluso digo más, me parece que fue muy claro en ese sentido lo que dijo el presidente de la República. Hace tiempo atrás, no me acuerdo la fecha, pero hace mucho tiempo, cuando dijo que de ninguna manera tenían vocación, no son sus palabras textuales, es lo que yo interpreté, no tenían vocación para hacer esa suerte de persecución y que por eso no se pretendía imponerlo por esa vía. Bueno, no, al contrario, clarísimo, Germán Haller. La amenaza punitiva no es el camino, parece ser como el mensaje. Lo tenemos que interrumpir además porque acaban de surgir los datos de esta noche. Muchas gracias, Germán, nos volveremos a ver pronto. A las órdenes. Las cifras de esta noche, Viviana. Sí, el reporte del SINAE plantea que hoy se hicieron 10.912 test, 647 casos positivos se detectaron y hay récord de fallecimientos, 45 fallecimientos en la jornada de hoy. Para atrás, que en definitiva ahora están quedando algunos resultados para atrás que después modifican las cifras diarias, hay unos 2.300 test que están sin procesar. Claro, hay una caída en los casos, pero también es cierto que hay una caída en los testeos hechos, ¿no? Estábamos en 16.000 estos días, 15.000, 16.000. De todos modos, es tremendo también ese número, una vez más récord, ¿no?, de personas fallecidas. Seguramente influye mucho también lo de la situación de Fraiventos, ¿no? De Río Negro, sí. Acá estaba establecido como que en Río Negro había 6 fallecidos. Quiere decir que, bueno, habrá que chequear porque esto acaba de llegar en este momento. Vamos a tratarlo después con la seriedad que merece. Lo van a tener además en telenoche.com.uy. A los dos, a los senadores, allí decía Haller, ¿no?, la amenaza punitiva no es el camino. Me parece que ahí encuentro coincidencias entre ambos. O sea, si no es la amenaza punitiva, ¿cuál es el camino de aquí en adelante? A la luz, por ejemplo, de esto que... Y sí, nos conmueve a todos, ¿no? Porque son 45 uruguayos más que se suman a esa fatídica lista, ¿no? Con todo respeto, Chile es Chile y Uruguay es Uruguay. Uruguay debe hacer las cosas a la uruguaya. Debemos generar el entendimiento político con ánimo de entendimiento, no de reunirnos en una mesa para criticar al otro y salir a hacer declaraciones, sino tener esa capacidad de construir juntos en este momento y un diálogo con la población, la cual todos los actores políticos especialmente, pero los actores sociales todos, podemos tener un enorme nivel de diálogo, que vamos a salir de esa manera, que es a nuestra manera.
Lo de Chile es un buen ejemplo en algunas cosas, en cuanto a la cantidad que ha vacunado, ha inmunizado un porcentaje importante de su población, consiguió empezar antes, ha tenido un manejo muy ordenado del tema, pero hecho de modo descentralizado por municipios, y las medidas que toma las toma por municipios, eso me lo informó la embajadora de Chile en el Uruguay, la economista Iris Boehringer, la cual realmente me hizo una contribución importante en varios temas de lo que ha sido este manejo. Bueno, ahora, y nosotros tenemos nuestro respeto por un gobierno democrático que resuelve las cosas de determinado modo, y el aplauso además en cuanto a muchos de sus resultados. Ahora, de que ese modelo sea aplicable a nuestra idiosincrasia, los uruguayos somos otra cosa, somos diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Sánchez. Sí, está claro que el punitivismo en estos casos no tiene grandes efectos, ¿no? Y por eso creo que estuvo muy bien dejar por el camino el proyecto que había presentado el diputado Mario Colman del Partido Nacional, que iba por el camino de sancionar la peligrosidad. Porque el que hacía referencia el doctor Aller es a ese proyecto de ley que nosotros nos opusimos y que por suerte fue descartado, digamos, del menú de opciones, pero que se presentó en la Cámara de Diputados. Yo creo que en ese sentido hay que seguir haciendo los máximos esfuerzos, creo que hay que tomar decisiones con urgencia. Para tomar decisiones siempre es bueno escuchar a todo el mundo. Quien decide es el Poder Ejecutivo, porque fue elegido para eso. Y creo que en la medida en que haya un respaldo político y social mucho más amplio de las medidas que se puedan tomar, también van a tener un efecto a la hora de la comunicación. El Senado de la República emitió un comunicado que suscribimos todos, que da un mensaje, pero me parece que lo que precisamos es tomar un conjunto de medidas y acciones y que tengan un nivel de respaldo importante. Y para eso hay que construir de alguna manera esa salida y tratar de llevarla adelante todos juntos, porque creo que es el camino, ¿no? Me parece que ese es el camino, no buscar falsas oposiciones o falsos enemigos, creo que no es por ahí. Creo que estamos en una situación gravísima, quiero insistir de vuelta, porque creo que si no, no es así. Y a mí me gustaría que también hubiera un mensaje, porque creo que ahí hay que tomar algunas medidas económicas. Naturalmente el Uruguay no tiene para tirar manteca al techo, pero hay que tomar medidas económicas, porque a mí no me gusta que la gente tenga que poner en riesgo su salud para ganarse el pan. No me gusta. Botana, creo que tenemos que tratar de buscar algunos mecanismos de contención, habrá que ver cuáles, pero hay que buscarlos porque ahí hay un mar de gente que tiene que salir a comer, y me parece que ese riesgo en un padre o en una madre, jefa de hogar, de si me expongo o no me expongo, porque tengo que ver si lleno la olla de comida de mis hijos, no lo quiero ver. Así como tampoco quiero ver colas en las ollas populares, porque la mejor olla y la más digna es la que se cocina en casa. ¿Botana? Bueno, algunas cosas. Primero, convenir que el proyecto del diputado Colman anda muy lejos de todo lo que es esto y de lo que es un toque de queda nocturno. Después, no, yo no dije eso. Lo que decía era el proyecto que hablaba Aller de peligrosidad. Medidas tengo acá nomás, y sin tener en cuenta ninguna de los gobiernos departamentales, que los gobiernos departamentales con medicina, telemedicina, ollas populares. Los gobiernos departamentales ponen comedores abiertos en todos los lugares, han multiplicado por 10 la cantidad de personas asistidas y ninguno le pone una banderita para juntar firmas al lado. Lo hacen por responsabilidad ciudadana y no por interés político. Yo creo que acá tenemos que poner eso arriba de la mesa también, y después hay que ver el mérito de este gobierno, que lo que ha hecho en plena pandemia es hacer un gasto que se discute si es de 1.3 o 2.3 o del PBI, pero lo más importante de todo el último de América Latina es que este gobierno no es el único de América Latina, nada, no, es el lo en dice esta la CEPAL, circunstancia, no lo digo yo. pero ustedes no valoran lo que este gobierno
recaudando 2.000 millones de dólares menos, igual sigue sosteniendo todo un sistema de salud de los cuales somos los primeros en América Latina y nos lleva el 4% del PBI, un sistema de Pero vos pensás de que también la seguridad separa del social Frente Amplio que es cuando el dice que somos los 8%, últimos. no lo hizo el Frente Amplio del sistema de salud. No estoy hablando del sistema de salud. 8%, El Sistema Nacional Integral de Salud lo hizo el Frente Amplio, el 8% es Ese sí. del PBI, son las transferencias a la seguridad social. Sí, El 400 9% son los funcionarios públicos y el gobierno ha sostenido ese gasto y el gasto de los gobiernos departamentales y las transferencias MIDES. Esos son El los gobierno ha números recortado el gasto. Esos números son los números trascendentes. El gobierno ha recortado el gasto malo, el gasto excesivo, aquellos excesos de publicidad, medios de prensa partidarios, consultores que no servían de nada. Eso de las dos cajitas 235 de ACE no. con las que se mantiene De Montaño, los 235 que de se ACE no. maneja Azucena, de recortar todo lo que es gasto de exceso, de eventual corrupción. ¿Pero vos te pensás que ese exceso de las becas, por ejemplo, que se Si en recortaron? ese sentido había algún problema, está muy bien que se haya recortado. Las becas las aumentamos. No, es se así. recortaron las becas. No, ¿de cuáles? Se recortaron No, las becas. Las becas se aumentaron A ver, y las aumentamos juntos en no, el presupuesto, vos en tenés el presupuesto tenés que nacional. escuchar a la autoridad del gobierno, Sergio. ¿Cómo no los voy a escuchar? Porque lo Yo miro reconocieron, las cifras las oficiales. autoridades del gobierno. Pero- las Perdón, está becas, hablando yo de las estudio y becas de la trabajo. ANI, para que la gente entienda. Está hablando de las becas de la ANI, ¿de qué está hablando? Exactamente. Ah, de las de la ANI. Y entonces, ¿se recortaron o no se recortaron? Se iba a recortar más en ciencia y tecnología y se frenó, por suerte, bienvenido sea. Igual en la ANI Entonces, también hubo una Bueno, revisación. el gobierno ¿no? anterior Después se había de- comprometido a poner que un hubo una punto, movida un de punto ese del tipo. PBI en la, Pero lo un cierto punto es del que, a ver, PBI lo cierto es en que la investigación en y términos nunca de puso- recursos, y Sergio, nunca puso un peso. uno Pero, de los grandes pero problemas que vamos- tienen los vamos a países hablar de lo que hay es que el hablar. déficit. Y Disculpame. cuando vos tenés déficit, Vamos a el hablar gran de lo drama que que hay. tenés es cómo te evalúan la calificación de tu deuda, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en los países del tercer mundo, en No, realidad, pero, entre otras cosas. Vamos a hablar del Entonces, hoy tema tenés del el Fondo gasto que el Monetario Frente Internacional que Amplio te ha dice... puesto tanto ahí, vamos que a te hablar del dice- déficit también. El Bien, Fondo Monetario dice gasten. tenemos que ¿Por hacer qué? un- Te está dando un changüí de que en Gracias. este momento no hay que recortar. Gracias, y senador es lo que hicimos Sánchez. es al revés. ¿Un consejo? Tenemos que hacer un consejo y después una breve tanda, pero ya vamos a ver este consejo primero. Gracias, compañeros. Bien decían ahí en estudios y lo decía la placa, último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi vieja. Bueno, vamos a ver el resultado final de ese sondeo de todas las voces donde decíamos usted qué va a hacer mañana, o qué hizo hoy, o qué evitó hacer, porque Y también sí. de eso se trata, ¿no? Porque en el fondo es lo que hagamos nosotros para intentar que esto frene. Y antes de breve, ¿puede ser que mañana se va a plantear a nivel parlamentario crear una comisión de seguimiento de la pandemia? Sí, la planteamos en diciembre. Se nos dijo que se iba a generar un espacio. No ha sucedido, así que mañana Se vamos va a a Lo plantear dejamos y para vamos- después de la tanda vamos a este tener, punto. vamos a tener. Ya venimos. Bueno, ya en el cierre quedaba planteado esa posibilidad de que se integre una comisión de seguimiento parlamentario. Una comisión de seguimiento de la pandemia a nivel del Parlamento va a plantear mañana el Frente Amplio. Sí, nosotros planteamos en el mes de diciembre la necesidad de tener una comisión de seguimiento parlamentario del asunto COVID. ¿Por qué? Porque naturalmente el Parlamento no es ajeno a las restricciones de movilidad y más la Cámara de Diputados, que vienen diputados y legisladores de todos los departamentos. Entonces dijimos, bueno, lo que necesitamos tener es un ámbito en donde el Parlamento tenga un espacio, una comisión que siga en los temas de COVID, donde por ejemplo el GACH se pueda entrevistar con esa comisión para dar información, porque si no, uno de los problemas que se tiene es que muchas veces se recibe información por el trabajo y la labor que hacen los medios de comunicación, pero lo que hay que hacer es tratar de informar rápidamente eso. Fíjense, a poner un solo ejemplo y paso un chivo ya. Hace 3 meses que no va el ministro de Salud del Parlamento. No tiene contacto con ninguna comisión. Entonces, esto podría evitar, no quiere decir que tengan que ser los ministros los que van a esa No comisión. estarás diciendo que el ministro está No, pero lo que perezoso o inactivo. No, lo que estoy diciendo es que no fue al Parlamento en 3 meses. Bueno. Lo que estoy diciendo es la Porque tiene que trabajar, no hablar. La máxima autoridad sanitaria es bueno que informe a los parlamentarios de todos los partidos el estado de situación, porque me parece que es parte de la responsabilidad, porque yo me siento parte del gobierno, desde el lugar de oposición.
pero soy un gobernante. Pero sería una comisión de seguimiento entonces con integración seguimiento de del todos los asunto del partidos. COVID que permita de alguna manera generar ese trabajo. Eso se planteó en diciembre, hubo una respuesta de parte que la transmitió la señora vicepresidenta de la República, de que quizás no una comisión, pero sí un ámbito, decía la vicepresidenta, de mayor nivel, en donde haya 1 o 2 por partido, etcétera, etcétera. Bueno, ese ámbito no se ha convocado hasta el día de hoy. Entonces nosotros entendimos que entonces lo que tenemos que hacer es formalizar, y viendo la situación que está atravesando el país, formalizar que el Parlamento tenga una comisión específica de eso. El martes va a Comisión de Salud el ministro de Salud, me acaban de informar. El próximo ¿Cuándo? martes. Mañana no. El próximo martes. Sí, No, mañana no va. Mañana no va. No, y si le digo mañana, que sí- mañana es martes, Daniel. Sí, No va. La comunicación, capaz que vos tenés mejor comunicación, ¿viste? Bueno. Se ve que no hay buen diálogo hacia el Parlamento. En realidad se hizo un planteo hoy en la coordinación de partidos políticos, Sí. en donde nosotros planteamos la molestia que teníamos porque el ministro tenía una convocatoria para esta semana, que la había fijado el señor Sí. ministro, y la suspendió antes de Semana de Turismo. Mandó un mensaje diciendo, no, vamos a postergarla para finales de abril. Nosotros planteamos hoy de mañana, en la coordinación de partidos, que no podía ser que el ministro no venga a la comisión, pero sí se reúna con 4 legisladores del Partido Colorado. Entonces, que nos parecía un destrato de esta manera. La señora vicepresidenta de la República se encargó, y quedó comprometida hoy en la coordinación de partidos, de coordinar con el ministro la preocupación que había de que existiera esa reunión. Y hoy a la tarde, antes de venir para acá, yo tenía coordinación de bancada del Frente Amplio. Disculpame porque acá puede quedar muy feo esto, ¿no? Puede quedar como que hay mala voluntad. No, yo no estoy del diciendo ministro. eso. Y No bueno, estoy diciendo más o eso. menos así. No estoy diciendo, estoy En relatando realidad, hechos. acá hay buena No voluntad estoy de diálogo. adjudicando nada. El Estoy diciendo, el ministro comunicó que venía, suspendió después por una suspendió. obvia razón. Te estoy ratificando que el próximo martes, Bien. no mañana, el próximo martes Bien. va el ministro. Bueno, Suspendió eso sería el muy ministro bueno. porque el país, y el jueves, porque y el jueves Parlamento va a se ir. estaba suspendiendo, ¿verdad? No. Y se suspendieron todas las comisiones. Yo no estoy. No se suspendieron todas las comisiones. Todas, prácticamente todas. No, van a funcionar y están funcionando. Y lo que ¿Cómo? acordamos hoy es la comisión interpartidaria. No. Sí, mañana se reúne la Comisión de Constitución y Código. Una comisión. Pero de perdón, la- ¿no, de ¿no 18. redujeron en el Parlamento Sí, la teletrabajo, se está presencialidad? reduciendo. Y lo que se está teletrabajo. haciendo, te voy a dar un dato. Donde no hay temas imprescindibles. Te voy a decir más, te voy a decir un dato. Con la reducción Te voy a decir un dato, de- mirá. de En la mañana de actividad. hoy, hablando con el No es lo que a secretario mí de me guste, Presidencia, pero- Delgado, y discutiendo junto con los parlamentarios, en este caso de la Cámara de Diputados, acordamos que en vez del miércoles, Cipriani no vaya a comisión el miércoles, vaya el jueves y sea por Zoom, porque las comisiones no están suspendidas. Bueno. Claro, eh, están funcionando virtualmente. Perdón, pero a mí me quedó algo pendiente. Votan ustedes, decía, ¿la van a tener la comisión esta que van a proponer mañana? ¿La van a apoyar? Pero por supuesto, porque además todos queremos tener, a ver, ¿cuál es la posición? Y yo creo que en ese sentido es bueno, y además es bueno reunirse en un ámbito a construir juntos, eso es lo mejor para el país. Así que nosotros tenemos toda la disposición, no creo Sabia que haya, decisión, ¿eh? Sabia, no es creo muy que buena. haya nadie que tenga una posición opuesta a eso. Eso es Bueno. una cosa que... Bueno, sí que tenemos una noticia. A partir de mañana tendremos comisión a nivel del Parlamento de seguimiento de la pandemia. No eche para atrás. No tengas No la eche para atrás noticia, ahora que apechugaste acá diciendo que se iba a votar. Tenela en el momento en que se vote, pero este Pero voto hay ambiente está, político, dice. este voto está... Reculando en chancleta botana. voto está Este como voto ha estado está- siempre, este a voto. veces solo, No, a veces, muy bien, eso es a verdad. veces ha estado, mi voto a veces ha estado contra el Frente Amplio y el Gobierno juntos, ¿eh? Y sí. Pregunta alguien acá, pero- ¿qué medidas del GACH pero- no se tomaron? Dice, porque están colgadas en la página de Presidencia. Claro, las que no se tomaron a nivel de Presidencia tienen que ver con el toque de queda y restringir la movilidad en los departamentos. Se entiende No, por muchas parte más, de las ¿eh? autoridades. No, toque de queda, no, Claro, muchas pero se más, entiende sí. que en algunos casos se necesita la fuerza de la ley. Nos vamos. Este es el sondeo de hoy de todas las voces y sobre todo el resultado. Un resultado que, bueno, hay que analizarlo en detalle. A ver. 62% dice que cumplió siempre con las medidas. 62% siempre cumplió. Casi siempre el 31%, me he descuidado el 5% y nunca el 2%. Así que... Hay algún Pinocho por ahí. Si no, no estaríamos tan mal. Varios. Senadores, muchas gracias por la presencia Gracias. y por la generosidad de este tiempo. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Será hasta el lunes. Chau, chau.